Zidane se va tras el Mundial. Esta es la portada que hemos elegido para inaugurar una nueva temporada de Páginas del Pasado en 2019, con el correspondiente día 17 de enero, que es hoy, y vamos a venirnos, estamos aquí en la sala VIP, hasta enero de 2006, para ver cómo era esa portada. Vamos a acercarnos para acá, que ya la hemos marcado. Y esta era la portada que decía: Zidane se va tras el Mundial, y realmente era algo que sorprendía a la gente porque justo el día anterior, en un partido contra el Sevilla, pues había marcado un hat-trick, su primer hat-trick de su carrera, lo decía. Dice: he tenido que esperar hasta mis 34 años para marcar mi primer hat-trick. Pero vamos a ir viendo aquí distintos detalles de que él lo anunciaba en una propia entrevista que le hacían en su web personal. Decía, quería irse por la puerta grande, no piensa apurar su contrato hasta el 2007, que tenía un año de contrato más todavía. Es cierto que no había renovado, ya dando a entender que podría ser su última temporada en el Real Madrid, y que lo acabaría siendo culminado con una final, pues eso, un tanto recordada en ese Mundial de Alemania de 2006, perdón. Zidane deja el fútbol después del Mundial. Veíamos aquí cómo hacíamos un repaso a esa trayectoria de Zinedine Zidane desde que estuvo en el Cannes, pasando por el Girondins de Burdeos, Juventus y Real Madrid, y todo ese premios, distinciones individuales y palmarés. Este ha sido mi primer hat-trick y quizá el último, y así sería. Y la entrevista no concedió una rueda de prensa, como es habitual hoy en día, que ocurre en este tipo de situaciones. Sin embargo, lo hizo a través de su web oficial. Recordamos que pues en 2006, incluso sigue pasando, ¿no? Pero igual no se haría de esta índole. Hoy, a través de las redes sociales, pues se hace de otros modos. Y pues como siempre, antes de meternos en faena con lo de Zidane, que hacemos en cada capítulo, vamos a repasar la clasificación, los equipos que había en Primera División por aquel entonces, en 2006, nada menos que hace ya 13 años, y vemos al Barcelona, al Osasuna segundo, que esto sorprende, el Osasuna, que recordemos que ahora mismo está en Segunda División, acabaría cuarto esa temporada en la Liga, y jugando pues la previa de Champions. Veíamos al Deportivo, al Villarreal, los equipos que están ahora en situación frágil o incluso en Segunda División. Veíamos al Zaragoza, al Racing de Santander, que incluso está en Segunda B, que más tenemos aquí, al Cádiz, al Málaga, Mallorca, o sea, realmente una serie de históricos. Y por otro lado, en Segunda División, Jerez, Recreativo de Huelva, Valladolid, que está en Primera, o sea, hay una cantidad de equipos, Lorca, Ciudad de Murcia, recordemos que hizo ahí como una demanda, le traspasó su licencia al Granada, el actual Granada, 74 pasó a ser el Granada Club de Fútbol, le compró la plaza, el Murcia, el Hércules. La verdad es que una serie de equipos que es que cuesta pensar, ¿no? En lo que de una década a otra, los cambios que da el fútbol, la vida y de todo. Seguimos ahí con Zidane, 44 goles de madridista y uno para la historia, como os mostrábamos en la portada, ahí pues ejecutado en varias imágenes en una secuencia. Aquel famoso gol en la final de Glasgow ante el Bayer Leverkusen, con Michael Ballack detrás del jugador francés. Y aquí en la parte superior, pues la voz de la prensa dando su opinión sobre lo importante que había sido Zidane, la figura que se marchaba, pues, a lo mejor algunos no tan de acuerdo con que debería retirarse ya. Y aquí pues ese hat-trick que mencionábamos antes, en un día ante el Sevilla, en el que el Madrid, a través de una gran versión de Guti, y por supuesto de Zinedine Zidane, había remontado un partido que se le había puesto muy cuesta arriba. Además, que para algún romántico del fútbol, este es el famoso partido de la Gravesiña, en el que Thomas Gravesen demostró ahí en una demanda de regate, pues como su rodilla en juego la puso ahí sobre el terreno de juego. Mi ilusión es el Mundial, decía Guti, y es que realmente estaba en un estado de forma encomiable. Había dado una asistencia de tacón en ese partido ante el Sevilla, y ya se veía como con una cara renovada. Es cierto que nunca había sido pues de los predilectos en la selección, y en sus números en el Madrid, de hecho, no era un fijo, es un fijo con López Cambro, claro, poníamos aquí. Estos eran sus números en las últimas temporadas. Nunca había disputado tantos partidos de titular, y además Guti, una figura que ahora se la relaciona mucho con el banquillo del Real Madrid, y que no acabaría llegando a ese Mundial 2006 en el que Luis Aragonés acabaría optando por una fusión ahí de veteranía con juventud.
Y seguíamos viendo aquí pues otras historias de la actualidad madridista. El Barça se entromete y pujará por Raúl García. Raúl García, que recordemos como Osasuna estaba en esa segunda posición, en parte por el buen hacer de este señor, de Raúl García, que veíamos ahí con Miguel Ángel Ferremista detrás en la foto, y que era uno de los objetos de deseo. Acabaría regalando ni en Madrid ni en Barcelona, sino en el Atlético de Madrid en posteriores temporadas. Y uno de los fichajes de invierno de aquel Real Madrid había sido pues este personaje, señor Antonio Cassano, que pues sí, pues estaba en baja forma, como veíamos ahí. El italiano está 4 kilos por encima de los 78 fijados por los médicos. Ya un mes antes habíamos visto en este mismo tomo cómo se había sido sometido a un régimen de urgencia, y pues en esto pues se veía ahí como saltaba, por ejemplo, Robinho, uno de los jugadores más atléticos de aquel Real Madrid, y Cassano pues pasándolo de aquella manera. Joaquín Sánchez, Joaquín, defenderemos el título de Copa, es verdad, es cierto, el Betis era el flamante campeón de la Copa del Rey, el actual todavía, el vigente, que se la venció a Osasuna en el Calderón, y pues veíamos aquí como una entrevista a Joaquín Sánchez, que se enfrentaban al Real Madrid y que sí que es cierto que no pudieron superar esa ronda, y fue el Real Madrid el que se la llevó. Pasamos al Atlético de Madrid, donde Perea acaparaba los focos. ¿Y por qué los acaparaba? En un partido precisamente contra el Betis, que me he mencionado antes, había perdido el Atlético de Madrid por un grave error suyo. De hecho, el colombiano Perea, pues con el paso del tiempo, pues iba dejando estas píldoras de vez en cuando. Sin embargo, se confiaba en el colombiano, y veíamos aquí como todos los míticos pues daban su voz sobre qué estaba pasando con Perea, si es demasiado, no demostraba el nivel que parecía, y precisamente pues García Calvo era el que podría sustituirle en el 11 titular de un Atlético de Madrid que se encontraba en transición de banquillo. Había sido destituido Carlos Bianchi, había llegado, que vemos aquí, Pepe Murcia, que decía que la directiva contaba con el total apoyo del técnico, y pues figuras como Ibagaza, que pese a que el Atlético no se encontraba en su mejor momento, pues quería mantener todavía esa ilusión. Y teníamos aquí una página, recordemos que esta es la edición de Madrid, con lo que había una página dedicada al Getafe. El Manchester tiene un completo informe de Ricky, Iván Sánchez de Rico. Es curioso que luego acabaría regalando en el Deportivo de La Coruña, pero sí que es cierto que pues eso, buscaba un sustituto para Giggs, y Ricky por aquel entonces en el Getafe estaba haciendo una campaña muy muy buena, pero lo que sí que es cierto es que bueno, pues hoy lo piensa uno y dice, vaya. Una de las situaciones de las grandes polémicas que se estaba viendo por aquel entonces era en la jornada anterior de Liga, Barcelona Athletic, pues Unai Expósito y Samuel Eto'o se habían enzarzado en un par de situaciones en la que, pues eso, pues escopitajos y demás, y en la que Clemente había sido multado, y pues de estas jugadas que no nos gusta ver y que por desgracia se siguen viendo, pero que había ya estado dando que hablar en la federación. En la actualidad del Barcelona, en el seno de la actualidad, ni la baja de Deco asegura una plaza para Iniesta. Llama demasiado la atención este titular, ¿no? Que sin el portugués ni Xavi el Barça no juega igual. Pues seguramente fuera cierto, pero sin embargo Iniesta pues era el segundo en discordia detrás de esa terna de dos futbolistas de gran talento y de similar posición a la del manchego. Y el Barça sigue en busca de un patrocinador chino. Por aquel entonces el Barça sin patrocinador todavía no le había puesto nunca su camiseta a disposición de un patrocinador. Luego llegaría siendo con UNICEF, que lo hacía de forma pues más altruista, pero que vemos aquí que no fue hasta que la llegada de Qatar sería un patrocinador asiático. Actualidad de Primera División. Kovačević se lesiona y Nihat podría quedarse. Acuérdense de aquella mítica delantera, Nihat y Kovačević, que tantos buenos días le dio a la Real Sociedad. El serbio, que se había roto, pues dejaba un poco una situación un tanto frágil a la Real Sociedad, que quería ver, pues eso, sus buenos días, ver regreso. Y vemos aquí el crédito de Antonio Tape solo alcanza hasta el Celta. El Málaga, que era uno de los clubes que por aquel entonces estaba en la parte superior de la tabla, empezaba ya a ver que no todo lo que le gustaría que fuera bien estaba funcionando,
Y aquí en esta parte superior, pues un detalle de cada equipo de la Liga Santander, veíamos ahí el Celta, Tamudo, Vicente, el propio Manolo Preciado con el Racing de Santander, en paz descanse, y Escudé, que ya sonaba para la defensa del Sevilla y que acabaría fichando por el club hispalense. Vamos a pasar un poquito más. Y en esta página que veíamos cómo Luis García y Puyol entraron en el equipo ideal de la UEFA. Evidentemente venía pues, el Liverpool, con Luis García, uno de los jugadores más importantes de aquel Liverpool, de ganar la Champions League en Turquía ante el Milán. Y este era el 11, el equipo del año. Peter Cech, Cafú, John Terry, Puyol, Maldini, Gerrard, Luis García, Nedved, Ronaldinho, Eto'o y Shevchenko. Entrenador, José Mourinho. Y aquí, si seguimos por aquí, estos eran los 11 ideales de años anteriores, como estábamos acabando de entrar en 2006, pues aquí veíamos como Ronaldinho, el relevo generacional de Zidane, Buffon, que había sido gran parte de la plantilla de estos equipos, llama la atención por ejemplo Rustu en 2002, pues aquí teníamos los diferentes equipos ideales de lo que iba de siglo. Vamos a continuar. En segunda división, de la Red, pues, miembro del Real Madrid Castilla para aquel entonces, que decía que Raúl siempre dice a la cara lo bueno y lo malo. En esa entrevista que le hacíamos al centrocampista. Veamos aquí la clasificación de segunda división como la habíamos repasado antes, y algunos de estos llamadas de atención. Seguimos por aquí. Ni Real Madrid ni Atleti, en chicas manda el Rayo, y es que todavía no se había incorporado el Atlético de Madrid a su equipo femenino. Por aquel entonces había 4 grandes cocos, que eran el Levante, el Athletic, el Sevilla y el Barcelona, y que veíamos por aquí que bueno, pues el Rayo Vallecano se había alzado hasta esa 4ª plaza con un presupuesto de apenas 50.000 euros, y arriba pues un artículo de opinión de Teresa Rivero, llama la atención. Esta página dedicada al fútbol femenino. Tenemos por aquí en segunda B, que vamos a echar un ligero vistazo a la clasificación, porque vemos por aquí Las Palmas, Rayo, Alcorcón, el Rayo, el primer equipo, que conste que tuvo una etapa muy siniestra en la que tuvo que ahondar esas categorías un poquito inferiores, y fíjense, el Leganés, hoy en día en primera división también. Pues todos estaban ahí en segunda B, por aquel 2006. Y este es un reportaje que había dado que hablar, que este entrenador del San Roque de Lepe ha sido sancionado por el árbitro porque estaba fumando. Pues es curioso, y decía, extrañado, el sábado voy a fumar a Pepe Murcia en Sevilla, el entrenador del Atlético de Madrid, y no le dijeron nada. Aquel entonces era todavía habitual pues, ver a alguno de los entrenadores pues echarse un cigarrito pues, durante el partido, pues, por los nervios o cualquier historia. Eriksson se disculpa por la trampa de News of the World. ¿Y qué era esto? Sven-Göran Eriksson, seleccionador inglés, a las vísperas del Mundial había sido engañado por un medio sensacionalista que le había hecho, pues eso, de pensar que estaba hablando en una conversación con un jeque árabe que le iba a dar el oro y el moro, y había hablado más de la cuenta. Había dicho esto de Beckham. Sé con seguridad que quiere volver a Inglaterra. Si fuera un club de Londres, regresaba mañana mismo. En Madrid se siente frustrado. Había rajado absolutamente de todos sus jugadores, de Owen. Le pregunté, ¿eres feliz? Me contestó, con el club no mucho, pero estoy ganando más dinero que en el Madrid. Sven-Göran Eriksson, de Ferdinand, decía que era un vago, lo vemos aquí, de Rooney, que es su carácter. Había rajado absolutamente de todos. Luego, en la Asociación de la Prensa Inglesa, como podemos ver aquí, decía que bueno, pues que había hablado con todos ellos menos con Sean Wright-Phillips, y aquí habían sido todos los líos del sueco, que este señor se veía pues visto todavía prácticamente cada día en un nuevo lío. Eriksson cazado engañando a su pareja Nancy Dilio con una presentadora de televisión, pocos meses después, que había estado hablando con Roman Abramovich para ver si iba al Chelsea o no. ¿Qué más? En la Euro 2004 se destapó que de nuevo le había sido infiel a su pareja, en esta ocasión con Faria Alam, secretaria de la Federación Inglesa. Otra cosa no, pero el amigo Sven-Göran Eriksson se había visto envuelto en una serie de polémicas continuadas, y esta había sido una de las que más había llamado la atención. Pues eso, le había dado un ataque de honestidad en una trampa, como decían, de este medio News of the World, que ahora mismo no recuerdo cómo acabó aquello de si les llevó a juicio o algo, pero
Seguimos con la página 31, donde Parreira fue elegido mejor seleccionador de 2015. El seleccionador de Brasil, recordemos que había ganado en 2002, que había continuado al cargo y que se acababa de disputar la Copa Confederaciones en Alemania, donde Brasil le había ganado el título a la Argentina de Pekerman. Aquí vemos el top 15 de los entrenadores: Parreira, Van Basten, Pekerman, Italia. Evidentemente son los seleccionadores, aquí quedan exentos los de los clubes, donde Mourinho, como habíamos visto antes, había sido premiado como el mejor de 2005. La parte superior, la previa de la FA Cup, los famosos replays, cada vez que hay empate se juega un segundo partido, no se juega prórroga. La Copa de la Liga en Francia, sabemos que enero siempre pues tiene estas cosas. Fútbol base, teníamos aquí una página, aquí otra de publicidad, vamos a seguir avanzando. En motor, donde ya Fernando Alonso, que acababa de proclamarse campeón unos meses antes de su primer mundial de Fórmula 1, pues ya empezaba a prepararse esa temporada 2006 en la que conseguiría su doblete, y hasta ahora pues lo que ha sido ese gran premio de su carrera, esos 2 triunfos seguidos. Ferrari estrenó su coche con una avería, Michael Schumacher, que por aquel entonces pues era todavía tenía muchísimo bagaje y había sido segundo en la temporada anterior, y de hecho esta temporada en la que ya se estaban preparando pues iba a ser Fernando Alonso el que se volviera a proclamar y Schumacher otra vez segundo. Vemos aquí, y el Dakar, que Marc Coma había sido el vencedor en la edición de 2006, y Alfan en las motos, y ya nos poníamos como objetivo, pues eso, veíamos por aquí, y hay que soñar con el doblete, con lograr, pues eso, en coches y en motos en el Dakar, mientras pues los campeones habían pues probado otros vehículos. Veíamos aquí a Isidre Esteve, que decía que aún no quiere pensar en el próximo Dakar, que él quería tener un momento de reposo después de aquella edición. Vamos a seguir pasando para el baloncesto, donde ya se empezaba a comentar, pues en año de transición que estaba viendo el baloncesto, que se había pegado un buen costalazo en los Juegos Olímpicos de 2004, 2 años antes, y ya querían hacer una renovación. Vemos aquí cuál era el quinteto ideal que se aventuraba en esa selección de baloncesto de los Estados Unidos. LeBron James, Allen Iverson, Kobe Bryant, Ben Wallace de los Detroit Pistons y Jermaine O'Neal. Esos eran pues los 5 grandes jugadores de por aquel entonces en cada posición, de pívot y más. Y vemos aquí los 7 seguros que iban a ir, los 7 probables, 7 que no irán. Pues teníamos ahí a Tim Duncan, jugadores que ya habían renunciado a la selección de baloncesto o cualquier otra índole. Y del Dream Team al ridículo de Atenas. Sí que es cierto que hay que decir que esa transición en la que iban a meterse tanto Michael Jordan como Magic Johnson, como Larry Bird, de asesores, iba a dar sus frutos para Coach K, que recordemos iba a proclamarse vencedor en los Juegos Olímpicos de 2008, de 2012 y de 2016, con ese oro. 2 de ellas, recordemos que además hacía un triunfo para España, que bueno, conseguimos la plata en los 2 y el bronce en 2016. Estas eran las clasificaciones por aquel entonces en la conferencia este y en la conferencia oeste, con Calderón, que todavía le seguimos viendo algunos minutos 13 años después. Es curioso. Continuamos por aquí en la sección de baloncesto, que dedicábamos 2 páginas. El enfado del Fuenla llega a la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Por qué era esto? Porque por aquel entonces, si vemos la clasificación, llama la atención que tanto Real Madrid como Adecco Estudiantes, incluso el propio Fuenlabrada, que estaba octavo, se iba a disputar, como cada año, pues cada vez que finaliza la primera vuelta, la Copa del Rey la disputaban los 7 primeros, y lo que iban a hacer es invitar a otro de la Comunidad de Madrid por ser el que la albergaba. Y el Fuenlabrada estaba indignado porque no contaban con él, ¿sabes? Solo se iban a disputar una de las 2 plazas, Real Madrid y Adecco Estudiantes, cuando pues, no entraban en la terna, se la tenía que ganar si quedaba entre los 7 primeros. Aquí estaban las opciones de cada equipo que estaba todavía pues eso, en esa pelea por entrar o no en la Copa del Rey. Seguimos aquí, el Open de Australia, que tenía en la actualidad, Moya, que ya se había despedido de él,
Cierra la puerta de la Davis. Aquel Open de Australia se lo llevó Roger Federer, en el que iba a ser el segundo de los 6 con los que cuenta por ahora mismo el tenista suizo, y Serena Williams, que ahora me siento como si estuviera bailando. Ironiza con sus kilos. Por aquel entonces Serena Williams no estaba al nivel competitivo con el que prosiguió los siguientes años en su carrera, con numerosos títulos, pero sí que es cierto que, aunque no ganó aquel Open de Australia, ya empezábamos a ver trazas de una campeona de categoría. La página dedicada al fútbol sala, con la, como podemos ver aquí, la clasificación del Polaris apostó más por el triunfo, titulábamos esa crónica. Vamos a continuar y vemos aquí los héroes del europeo no sueñan con el Mundial. Como podemos ver, todos estos medallistas habían en el Europeo de Madrid de 2005 habían conseguido metales, que son nada menos que 11. Y pese a ello, en los mundiales de pista cubierta solo iban a ir 5 de ellos, llamaba la atención. Luego veíamos aquí en la NFL, Jerome Bettis, el autobús. Este era uno de los grandes jugadores de aquellos Pittsburgh Steelers, y que por aquel entonces ya empezaba a sonar pues, vítores de Super Bowl, que quedaban poco menos de un mes. Y concluíamos aquí pues esto, con resultados de baloncesto, de tenis, de más historias, y en esta parte la sección interactiva, en este faldón, donde pues destacábamos un par de juegos de PlayStation o de las videoconsolas pertinentes de la época. El larguero homenajea hoy en su ciudad al Spanish Liverpool. Iban a hacer una edición especial de el triunfo que había cosechado Rafa Benítez, con Rafa Benítez al cargo, pues Xabi Alonso, estaba por ahí Luis García, se acaba de incorporar Morientes, o sea, una serie de jugadores que empezaban a llamar la atención, que la gran vena de ese Liverpool pues era hispana. Y esto ha sido todo por este episodio de Páginas del Pasado. Os vamos a sacar, como siempre, las 3 portadas para que elijáis. No va a ser a la próxima semana, será dentro de 2, cuando lo hagamos el jueves 7 de febrero, y tendríamos estas 3 para que nos dejéis tanto en comentarios. Publicaremos una encuesta de todas formas en YouTube, en la que vemos aquí, volvió el Super Depor. El día este, por ejemplo, es el de la Lambreta de Dialmiña, y que le dio pues un golpecito a la Liga. De hecho, el Depor acabaría ganando su única Liga. Y vemos aquí también una derrota del Barcelona. En 2008, esto era el año 2008, revancha cumplida. Esto era un amistoso previo de preparación a esa Eurocopa, que acabaría ganando España con esa famosa camiseta ante Rusia en la semifinal. Y no jugó bien, pero ganamos a Francia, que por aquel entonces estaba en transición, sí es cierto, pero todavía acababa de ser en el último torneo subcampeona en 2006. Y esta, de un año antes de la que acabamos de repasar, Torres hizo blanco con 2 goles ante el Barcelona, uno además de muy bella factura en la primera jugada del partido, a través de una asistencia del Caño Ariel Ibagaza. Y el balonmano, que nos habíamos proclamado campeones y que esperemos que muy pronto vuelva a ocurrir en esta edición en Dinamarca y Alemania. Y esto ha sido todo por Páginas del Pasado. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos pues eso, el 7 de febrero.